Vale, pues yo voy a intentar hablar sin micrófono porque creo que la acústica tiene buena sala y prefiero hablar de viva voz. Y nada, agradecer a los amigos de la OTRI de la Universidad de Cádiz que me dan la oportunidad de venir periódicamente. Aquí a Jerez es la primera vez que vengo, pero bueno, la verdad es que, como dice Fernando, ahora estoy en un tema distinto, pero sigo manteniendo contacto, sobre todo en temas de formación, colaboro con Red OTRI. Le pregunté a María un poco el perfil vuestro, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha tenido alguna vez algún contacto con el mundo de las patentes, de la protección de la tecnología? ¿Nadie? Vale, bueno, pues entonces yo voy a hacer una presentación en la que voy a hablaros, digamos, desde lo más básico. Quiero que os enteréis de por qué es importante proteger la tecnología, de cuáles son los mecanismos de protección de la tecnología. Y luego, digamos, me voy a centrar un poquito más en uno de los mecanismos, que no es el único, como veréis, hay variedad de posibilidades, que son las patentes, es de lo que yo puedo, digamos, ofreceros un poquito más. Para que no se haga esto muy pesado, porque digamos todo lo que es el fundamento teórico de la protección, de qué es patentable, de qué no, tal, puede hacerse un poquito árido, voy a intentar poner siempre, en todos los casos, bastantes ejemplos y sobre todo al final vais a ver varios ejemplos de patentes que he seleccionado y luego, bueno, me han dicho que dispongo de conexión a internet aquí, pues os voy a hacer un ejemplo de cómo buscar una patente de algo que os va a resultar muy familiar, ¿vale? Bueno, yo siempre suelo empezar con extractos de noticias que saco periódicamente de la prensa, un poco para captar vuestra atención sobre lo importante que es el tema de proteger la tecnología que se genera en empresas, dado que estáis en un curso que se supone que son herramientas de apoyo para la creación de empresas basadas en el conocimiento. Bueno, pues no recuerdo ahora bien, estas son un poquito más antiguas, estas dos noticias están sacadas de la prensa, de leer el periódico, pues fijaros, Microsoft, simplemente para llamar vuestra atención sobre las implicaciones que tiene el tema de la protección de la tecnología y el hecho de que pueda haber litigios por la propiedad de determinada tecnología. Pues el tema de los cartuchos, ya sabéis, los cartuchos de esa marca que aparece ahí, de Hewlett Packard, bueno, pues que todos o muchos somos usuarios de ese tipo de cartuchos, sabemos que hay luego cartuchos que le llamamos piratas o cartuchos mucho más baratos. Bueno, pues que sepáis que detrás de todo eso hay una trascendencia y que hay litigios y que hay conflictos entre empresas, ¿no? Y esta es muy reciente, esta es de agosto, esto lo vi ahora en el periódico, en concreto en el diario El País. Nestlé demanda a sus rivales por las cápsulas de Nespresso. El gigante suizo cree que la competencia viola la patente. Yo tengo una máquina Nespresso, utiliza estas cápsulas. Luego vamos a buscar la patente de estas cápsulas y ya veréis que se llega fácil. En 2-3 minutos se llega a ver cuál es la patente que protege esas cápsulas, ¿vale? Bueno, pues eso fijaros, es del diario El País del 23 de agosto de 2010, ¿vale? Y bueno, realmente el modelo de negocio de la empresa que produce... Hola, José Manuel. El modelo de negocio de la empresa de Nestlé que produce las cápsulas de Nespresso, pues no está realmente en las máquinas que hacen el café, está en las cápsulas que se introduce en la máquina y que son las que hace que el agua pase a presión y produzca el café. Claro, resulta que bueno, en este caso es el grupo estadounidense Sara Lee. Yo había visto noticias anteriormente también de que había habido un grupo francés de distribución, gran grupo de distribución, que había también imitado las cápsulas. Bueno, pues veréis que esto es continuamente en la prensa, cada muy poco tiempo. También el otro día busqué unos cuantos recortes, hay noticias de tipo más sensacionalista, esta no las he puesto en la presentación, porque claro, hay veces que te dice, sírvame un filete al pegamento. Lo pone aquí, dice, la Unión Europea aprueba el uso de una enzima natural que sella trozos de carne. El producto de patente holandesa es incoloro, insípido y no daña la salud. Bueno, continuamente aparecen en prensa este tipo de cosas, ¿no? Esta otra que saqué. Bueno, estos cientos de budistas españoles,
parecía increíble, invirtieron en un supuesto invento genial, pero ninguna empresa lo ha comprado, se sienten engañados. También habla de las patentes y tal, ¿no? Bueno, pues ya os digo, esto es más que nada para captar un poquito vuestra atención sobre la trascendencia que tiene el tema de la protección de la tecnología, ¿vale? Incluso va más allá de los aspectos que hemos visto ahora de litigios, de conflictos entre empresas, ¿no? Trasciende eso y llega pues incluso al plano de lo ético, ¿no? Pues ya sabéis que en su momento hubo bastante discusión sobre el tema de la investigación, la oportunidad de investigar o no haciendo uso de células madre embrionarias, ¿no? Bueno, pues eso tenía su reflejo también en el ámbito de las patentes. Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes es mucho más restrictiva por una legislación general que hay. En principio es la directiva de la Unión Europea sobre patentes biotecnológicas, que se traspuso al derecho español posteriormente, y como consecuencia de esa directiva, pues la Oficina de Patentes Europea tiene, digamos, unos criterios bastante más restrictivos para aceptar patentes en el ámbito de las células madre embrionarias. Y bueno, pues hay algunas personas que diversidad de opiniones, ¿no? Porque mientras tanto, pues la Oficina de Estados Unidos, que parece que, sin embargo, puso más restricciones a la hora de financiar con fondos públicos investigación con células madre embrionarias, pues la Oficina de Patentes es más permisiva en ese sentido, ¿vale? Todo esto sigue apareciendo regularmente en prensa, en noticias, y es para que no sintáis esto como algo lejano. Esto es algo que está prácticamente a diario en la calle, en la prensa y en los medios de comunicación. Ya entrando un poquito en la materia de la que me han pedido que os hable, que es la protección de la tecnología en la empresa. Aquellos de vosotros que tengáis como objetivo profesional el trabajar en una empresa o el crear vuestra propia empresa, creo que es algo que debéis de tener en cuenta. Y fijaros que pongo en el texto que no solo las empresas, sino también las instituciones. Y las instituciones pues puede ser la Universidad de Cádiz, por ejemplo, en general todas las universidades, tanto públicas como privadas, organismos públicos de investigación como el CSIC, en donde yo trabajo, los gobiernos, es decir, como os ha dicho Fernando en la presentación, yo he estado trabajando unos años en Fundación Progreso y Salud, que es la entidad de gestión que el Sistema Sanitario Público de Andalucía tiene para todas sus actividades de investigación, y específicamente en la unidad que se creó para, digamos, poner en marcha un mecanismo de protección de todo el conocimiento de la tecnología que se generaba en los hospitales y en los centros de investigación en los que participa el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Por tanto, empresas e instituciones. Es importante que tomen medidas para proteger la propiedad del conocimiento, de la innovación que esas empresas y que esas instituciones generan. ¿Por qué? Porque sin esa protección el esfuerzo innovador no va a ser rentable y no se pueden recuperar las inversiones realizadas. Creo que tengo un ejemplo, sí, efectivamente. Y este es especialmente importante como pongo como ejemplo, la industria farmacéutica, porque aquí es que verdaderamente las cifras cantan muchísimo. Fijaros que en la parte de arriba intento poner una especie de cronograma de cuáles son las fases por las que pasa una tecnología, es decir, un descubrimiento que tenga posibilidades inicialmente de ser útil para la industria farmacéutica. Fijaros en la parte de arriba, en donde ponemos año cero, que sería aquí, es el momento en que se genera, en que un grupo de investigación de una universidad, de un centro de investigación, descubre una nueva molécula, ¿vale? Una molécula que hasta ese momento no era conocida y cree que puede tener posibilidades terapéuticas en algún ámbito. Con esa línea verde discontinua que pone patente, quiero indicar que la patente, es decir, en este caso la modalidad de protección, me estoy adelantando un poco, pero no importa, la modalidad de protección que se suele escoger en la industria farmacéutica para proteger su tecnología es una de ellas, que es la protección mediante patente. Pues en este caso la patente
se hace muy al inicio. A lo mejor se descubre, vamos a poner año cero, en el momento que se descubre, a lo mejor en el 1 o en el 2 ya se está protegiendo esa tecnología. Es importante para evitar que la competencia me pueda pisar lo que yo he descubierto. Fijaros que luego hay una fase preclínica y luego toda una fase de ensayos clínicos que están divididos a su vez en subfases, fase 1, fase 2, fase 3. Podría entrar en detalles de cuánto supone, varía el número de pacientes a los que se administra y digamos el objetivo que se persigue en cada caso. Creo que no hace falta entrar en esos detalles. Lo que sí quiero significar, y es lo importante para mí de esta gráfica, es que veáis que en el caso de la industria farmacéutica, hasta llegar al mercado, podemos estar hablando como media de un periodo desde que se descubre comprendido entre 10 y 15 años. Por tanto, de 13, 14 años. Todo eso, y ahora pasamos a la parte de abajo, teniendo en cuenta que es una estimación, pero más o menos de cada 10.000 o entre 8.000 y 10.000 nuevas moléculas sintetizadas, solo hay una que llega al mercado. ¿De acuerdo? Porque las demás, bueno, pues no son tan prometedoras como podían parecer inicialmente, y luego en ensayos clínicos pues van cayendo muchas porque los efectos secundarios son malos, o sea, son nocivos y no se puede poner en el mercado. Todo eso con una inversión que se estima en todo el proceso que estamos hablando aquí de 800 a 900 millones de euros. Si alguien piensa que una empresa va a arriesgar una cantidad tan elevadísima de dinero para poner en el mercado un producto, que luego su intención es recuperar lógicamente esa inversión, sin tener un mecanismo de protección de la tecnología, está muy equivocado. Es decir, las empresas, sobre todo en este caso estoy poniendo un ejemplo de industria farmacéutica, pero es para poner de manifiesto, para poneros que veáis claramente el por qué existen sistemas, mecanismos de protección de la tecnología. Y en este caso creo que es especialmente importante por las particularidades que tiene el mercado de la industria farmacéutica. Fijaros que es que realmente una patente, y me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver posteriormente, tiene una vida de 20 años desde el momento en que se solicita, que es cuando la línea que aparece aquí, fin de patente. Fijaros que en ese caso es que la empresa que ha hecho toda esta inversión solo va a tener un tramo, un intervalo de aproximadamente unos 7, 6 años para recuperar toda esa inversión, que es cuando lanza la molécula al mercado, y si es buena, pues bueno, realmente estamos hablando de que recupera la inversión y les genera muchísimo beneficio. Pero una de cada 10.000, es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ya también un poco, aunque se sale del propósito con el que yo ponía esta diapositiva, pero para que no se os quede nada sin saber de lo que hay aquí, he puesto esta segunda línea que pone CCP, que es Certificado Complementario de Protección. Esto es una modalidad de protección muy específica para productos farmacéuticos y bueno, hay también para productos fitosanitarios, pero nos estamos fijando ahora en los productos farmacéuticos porque precisamente en atención a este problema del corto espacio de tiempo que había para poder amortizar la inversión, se desarrolló una nueva, se llama Certificado Complementario de Protección. Lo que hace es extender la duración de la protección que confiere la patente durante un máximo de hasta 5 años más. Bueno, pues a eso, a fin de estimular a las empresas y que tengan un cierto periodo adicional de protección. Eso no existe en otros ámbitos, pues por ejemplo en el de la química, en el de la física, en el de la electrotecnia, en el de la biotecnología, ¿vale? Es muy específico para los productos farmacéuticos. Bien, digamos, justificado el hecho de que las empresas y, como digo, las instituciones tienen que poner en marcha un mecanismo o tienen que tener en cuenta que en algún momento van a tener que poner en marcha un mecanismo de protección de su propia tecnología y del conocimiento que generan, digamos, ¿qué pasos tendrían que dar esas empresas e instituciones? Primero,
establecer un mecanismo de identificación sistemática de la innovación y del conocimiento que necesita protegerse. Tú tienes que saber, en una empresa que tenga departamentos, qué está haciendo tu departamento de investigación y desarrollo, para, muy en estrecho contacto con ellos, saber esto vale la pena proteger, si vale la pena proteger, qué mecanismo voy a utilizar, en fin, identificar lo que se está generando. Seleccionar, como segundo paso, seleccionar los mecanismos de protección más adecuados en cada caso, que pueden ser mecanismos legales, mecanismos de control interno, mecanismos estratégicos. Y luego no solo poner en marcha un mecanismo de identificación y de protección, sino también el poner en marcha un mecanismo de gestión operativa del sistema de protección. Veréis que, bueno, no sirve de mucho el empezar a redactar y a solicitar patentes si no se tiene una vigilancia y una gestión dinámica de esa cartera de conocimiento que se va generando. Como vais a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la presentación, las patentes, pues bueno, solicitar patentes y otros mecanismos legales de protección tiene un coste y es necesario optimizar. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento de si algo que pensamos en un principio que tenía posibilidades de llegar al mercado y lo hemos protegido, si luego no es así, tenemos que rectificar, tenemos que abandonar, es decir, gestionar la cartera de conocimiento y de propiedad industrial que vamos generando. Ya entramos en un poco, y yo casi me voy a hacer un par de referencias a los mecanismos de control interno y estratégicos, que básicamente los voy a agrupar en lo que llamamos secreto industrial, pero poquito más el objetivo de la presentación es que conozcáis los mecanismos legales de protección que hay de la tecnología. Y son los que llamamos derechos de propiedad intelectual e industrial, y que comprenden varias modalidades jurídicas. Ahora entramos en las modalidades jurídicas. Quiero hacer un inciso, no lo he puesto en transparencia, pero creo que es importante que lo sepáis, que nosotros en España utilizamos los términos propiedad intelectual y propiedad industrial. De hecho, existe una ley de propiedad intelectual, todos habréis oído hablar, por la polémica que hay, sobre todo con el tema de las descargas gratuitas y tal. No hay una ley de propiedad industrial como tal, sí existe una ley de patentes y modelos de utilidad, y luego hay otras modalidades de protección más concretas que protegen ámbitos muy específicos de la tecnología. También les vamos a dar un repaso. Lo que sí quiero que sepáis es que este término de derechos de propiedad intelectual e industrial que utilizamos en español, en inglés se agrupa todo con un acrónimo que además cada vez lo estamos utilizando más, que es IPR, Intellectual Property Rights. Y lo que sí quiero que sepáis es que Intellectual Property en inglés no es exactamente lo que nosotros en español agrupamos o protege la llamada ley de propiedad intelectual, sino que en inglés Intellectual Property son patents, las patentes, y lo que aquí llamamos los derechos de propiedad intelectual, que son los derechos de autor, etcétera. ¿De acuerdo? Que sepáis que hay esa pequeña diferencia terminológica en este caso entre el español y el inglés. ¿Y cuáles son esas modalidades jurídicas que nos permiten proteger la tecnología y el conocimiento que se genera? Pues básicamente las patentes, los modelos de utilidad, estas dos se regulan por la misma ley en España, una ley que data de 1986, aunque posteriormente ha sido reformada, y sobre todo sufrió una reforma importante en el año 2002 para, como digo, para transponer al derecho español lo estipulado en la Directiva sobre protección de invenciones biotecnológicas. Los diseños industriales, que también englobamos en lo que llamamos propiedad industrial, que tiene su propia ley. Las marcas y signos distintivos, creo que os han dado una clase de marcas, ¿no? Un seminario. Sobre propiedad intelectual, de acuerdo. De marca ha sido más genérico. Más genérico, de marca, vale, de acuerdo. Luego tenemos, hasta aquí es lo que llamaríamos propiedad industrial, y luego lo que regula la propiedad intelectual, que son los derechos de autor o copyright, y luego vamos a hablar ya del secreto industrial, que en realidad no es una modalidad de protección jurídica, no debería haber puesto debajo de esto,
pero bueno, ahora hablaremos de ello. Las patentes y modelos de utilidad son modalidades que protegen en todos los ámbitos, es decir, hay patentes de productos farmacéuticos, biotecnológicas, de productos químicos, electrónicas, ópticas, de todo, en todos los ámbitos. Sin embargo, hay dos modalidades específicas de protección que además también cuentan con su propia regulación jurídica. Una, las topografías de productos semiconductores que protegen los circuitos integrados electrónicos, los microchips. En España están regulados por esa ley. Y dos, las variedades vegetales, ¿vale? Que es una modalidad específica para proteger variedades vegetales que tienen que cumplir 4 condiciones, que tienen que ser nuevas, distintas, homogéneas y estables. Sobre esto nos podríamos tirar hablando un montón de tiempo, porque a su vez es posible proteger mediante patente modificaciones en material vegetal que no cumplan con estas 4 condiciones. Cuando no cumplen, entonces sí es protegible mediante patente. Para el que no está muy familiarizado puede resultar un poco lioso. De momento, y en un curso, digamos, que lo que se trata es de introduciros a este mundo, yo lo que quiero es que os quedéis con la idea de que patentes y modelos de utilidad, modalidades de protección genéricas, sirven para prácticamente todos los ámbitos, y hay estas dos excepciones, o digamos estas dos singularidades, que son para proteger estos productos, los semiconductores, los microchips y las variedades vegetales. Si en algún momento queréis interrumpirme, no hay ningún problema, casi prefiero que lo hagamos más dinámico si vais teniendo preguntas. Bueno, hemos dado un mecanismo, luego pasaremos, creo que al final, al secreto industrial, a lo que es la posibilidad, las posibilidades que tenemos para proteger nuestra tecnología. Algo que siempre causa o genera polémica, sobre todo en algunos ámbitos como el universitario, es el tema de la titularidad y autoría de las innovaciones. Por eso también lo he incluido, digamos, como quiero daros una pincelada, que además de vosotros habrá gente de derecho, me imagino, ¿no? Pues, a lo mejor algunas cosas de estas os suenan. Bueno, ¿qué dice en España especial? Y fijaros que ya, quizá por deformación profesional, me voy escorando, me voy deslizando a lo que es la protección mediante patente o modelo de utilidad. Bueno, pues lo regula la ley, hay un título y una serie de artículos en los que habla de las invenciones y distingue, digamos, las invenciones laborales, las invenciones libres, y luego no le da ese título de mixtas, eso nos lo hemos sacado algunos de los que trabajamos en esto, pero en fin, voy a ir intentando explicaros qué es en cada caso. Las invenciones laborales son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo de servicios con la empresa. Es decir, una persona tiene un contrato de trabajo con una empresa y, como consecuencia de su trabajo en la empresa, pues desarrolla una tecnología y, bueno, la empresa decide que esa tecnología puede ser interesante su explotación y, como paso previo a la explotación, decide protegerla. ¿A quién pertenece la titularidad de esa innovación? Pues en este caso no hay duda. Si es el trabajo, lo que ha generado el trabajador está directamente relacionado con su actividad dentro de la empresa, la titularidad de la innovación o de la invención pertenece a la empresa, al empresario. Ejemplo de esto, en el ámbito de lo público, en el ámbito de las instituciones académicas, todo aquello que genere un profesor de la Universidad de Cádiz, digamos, en su ejercicio profesional de investigación, como consecuencia porque pertenece a la plantilla, no hace falta que sea funcionario, que sea de la plantilla de la Universidad de Cádiz, puede ser un contratado laboral o un contratado laboral temporal. Si lo que genera está relacionado con el objeto de la investigación que está desarrollando la Universidad de Cádiz, la titularidad pertenecerá a la Universidad de Cádiz. Y además es importante que sepáis que es a la Universidad de Cádiz, no a la Facultad de Química o a la Facultad de Ciencias del Mar, a la Universidad de Cádiz. Igual pasa con por lo menos de lo que yo conozco, con los organismos públicos de investigación, ¿vale? Algo que se genere en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alguien de la plantilla del CSIC, pues es el trabajo habitual nuestro, ¿no? Cuando yo me dedicaba más a estas cosas, te llaman y te dicen, oye, tengo como consecuencia de la investigación, he hecho esto y tal.
si se da lugar a una patente, un modelo de utilidad, a una modalidad de protección, la titularidad corresponde al CSIC. El CSIC, como no sé si habéis escuchado un poco de su actividad, desarrolla su actividad a través de institutos de investigación. Aquí, en la provincia de Cádiz, hay uno, ubicado al lado de la Facultad de Ciencias del Mar, en Puerto Real, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Bueno, pues ellos mismos tienen también algunas patentes. La titularidad de esas patentes no es del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del ICBAN, sino que es del CSIC, ¿de acuerdo? Y así con todo. Es decir, la titularidad de estas cápsulas pues será de la empresa que lo ha hecho. Esto lo generaría una persona, un inventor. Eso es una persona individual. Pero la titularidad de esto será de la empresa Nestlé, ¿de acuerdo? El último punto que pongo ahí, el trabajador mantendrá siempre su derecho a aparecer como autor o como inventor. Hombre, por supuesto, eso es inalienable. Es decir, Nestlé como entidad no hace la capsulita, se le ocurre a una persona. O el investigador de la Universidad de Cádiz que desarrolla una tecnología es una persona. Entonces veréis, vamos a ver muchos ejemplos de patentes que aparece perfectamente diferenciado lo que es el solicitante en el caso de una solicitud de patente. Cuando ya la patente se ha concedido solemos hablar más de titular. Aparece el solicitante titular, que es una entidad, también puede ser el mismo inventor, y aparece el inventor. Eso es un caso que a veces se da. Imaginaros el inventor, digamos, que desarrolla su trabajo solo, o un grupo de inventores que no están con ninguna empresa. En ese caso, inventores y solicitantes coinciden. Yo conozco varios casos de eso. Eso puede ser. Estoy refiriendo, digamos, al caso más habitual y dentro un poco del marco de la protección de la tecnología en la empresa, que es de lo que estamos hablando. La titularidad y autoría de las innovaciones, hemos hablado de las invenciones laborales, vamos a tocar ahora las invenciones libres. Son las realizadas fuera del marco de la relación del trabajador con la empresa. Titularidad y autoría corresponden al trabajador. Claro, imaginaros, por ejemplo, que un investigador de la Facultad de Química de la Universidad de Cádiz está trabajando sobre temas de enología, de vino y tal, y bueno, pues descubre algún procedimiento relacionado para aumentar la estabilidad o algo relacionado con la tecnología de producción de vino de Jerez, por ejemplo, ¿no? Y que luego, sin embargo, el tío es un máquina y va a su casa y se le ocurre desarrollar un sistema para economizar agua en las cisternas o algo así. Bueno, no tiene nada que ver. En ese caso, esa patente, esa posible tecnología del economizador de agua para colocar algo en la cisterna o en grifos o cosas así y que se gaste menos agua, no está nada relacionado con el trabajo suyo en la Universidad de Cádiz, que es sobre el vino de Jerez. Bueno, pues en ese caso estaríamos ante una invención libre, y ahí es lo que os he dicho anteriormente, la titularidad. Él sería solicitante, titular cuando se conceda la patente, y además inventor, ¿vale? Invenciones mixtas. Bueno, las realizadas por el trabajador de forma autónoma, pero con influencia de los conocimientos adquiridos o con medios proporcionados por la empresa. Titularidad, explotación y remuneración a negociar entre empresa y trabajador. Si alguno de vosotros finalmente os dedicáis a esto, pues os desearía que no os encontréis con esta situación, porque es conflictiva. Yo me he encontrado con una. Me parece que Fernando y José Manuel ya la conocen, porque me la habrán oído en alguna ocasión, pero la voy a volver a hablar sobre ella porque creo que es descriptiva. Yo conocí a una persona, además antes de entrar a trabajar para la Fundación Progreso y Salud, es una persona que trabajaba en el Hospital Infantil de Sevilla, en Virgen del Rocío, y bueno, pues este hombre trabajaba en la UCI pediátrica, era intensivista pediátrico. Bueno, este hombre tuvo unos años de investigación antes de entrar a formar parte como facultativo especialista del Sistema Andaluz de Salud en la universidad, y durante todo ese periodo pues estuvo trabajando en las propiedades antitumorales de un determinado grupo de compuestos, ¿vale? Bueno, el caso es que llegó a resultados prometedores, sobre todo con líneas celulares y tal,
Y bueno, pues ya os digo, todo esto fue antes de que yo empezara a trabajar en Fundación Progreso y Salud. A través de un amigo común nos pusieron en contacto, a mí me contó el tema y bueno, pues es de esas cosas en que, vamos, yo no lo hice por interés económico ninguno, sino bueno, de estas cosas que te dicen, caramba, si este tío está trabajando en algo que puede ayudar en lo del cáncer, nunca me perdonaré no haberle ayudado, ¿no? Entonces, bueno, pues le ayudé, le eché una mano y presentamos una patente. Y la patente se presentó a nombre de él como solicitante y, por supuesto, como inventor. Y bueno, pues luego eso ha dado lugar a muchísimos problemas, incluso es posible que lo hayáis visto en prensa últimamente, porque es un compuesto antitumoral que se ha utilizado como uso compasivo, ha llegado el tema al defensor del pueblo andaluz, en fin, que ha sido un tema bastante complicado. Y uno de los problemas y de los puntos de conflicto es que la patente está a nombre de él, no está a nombre del sistema, ¿vale? Podría ser en su momento era Fundación Reina Mercedes, eso ahora ha desaparecido. Vamos a hablar en genérico del sistema sanitario, ¿vale? Ahí, bueno, consideraciones. ¿Era el trabajo de él? Bueno, no, él era intensivista pediátrico, él lo que tenía era que sacar niños prematuros y neonatos para adelante que nacían con problemas y tal, pero evidentemente utilizó medios, porque utilizó estufas, utilizó neveras, utilizó material del hospital. Entonces, bueno, ya os digo, espero que si alguno se dedica a esto no se encuentre con alguna situación de estas, porque dan lugar generalmente a conflictos. Esto que se dice ahí y que está tomado directamente de la ley, titularidad, explotación y remuneración, a negociar entre empresa y trabajador, luego suele generar bastantes conflictos. Dime. En el caso del proyecto final de carrera, Sí. ¿qué sería mixta, libre o...? Fernando. Mira, ahí me va a permitir que me apoye un poco en Fernando, porque es que yo no he estado nunca en una universidad, ¿vale? He trabajado en el CSIC y demás y tal. No sé vosotros cómo lo gestionáis el tema de los proyectos fin de carrera. Es que no quiero dar una opinión. El tema de los proyectos fin de carrera es realmente complicado y digamos, tendría dos vertientes. Uno sería los derechos de propiedad intelectual, o sea, los derechos de autor. Entonces, está clarísimo que el autor es el estudiante. Está tan claro que la nota se la ponen a él, no a su director. O sea, el director del proyecto fin de carrera no le pone un notable o no le pone un suspenso. Luego, la universidad está reconociendo que el autor de ese trabajo es el estudiante. Estamos hablando de derechos de autor. Ahora, el proyecto fin de carrera engloba un aspecto inventivo, que ya no es, digamos, el documento, sino la idea que hay detrás. Y digamos, esa idea inventiva que puede haber detrás del proyecto fin de carrera puede ser del estudiante, puede ser de su director o puede ser de los dos. O sea, que una cosa no excluye la otra. Digamos, el proyecto fin de carrera, como derecho de autor, siempre será del estudiante. Si hay una patente detrás, si hay una invención detrás, puede que sea del estudiante, puede que no, o puede que sea de los dos. Hay que verlo caso a caso. Lo normal, lo que nosotros recomendamos es que sea de los dos. O sea, que nosotros, si es del profesor, la gestionaremos nosotros desde la universidad, la patente, con lo cual podéis contar con todo el apoyo y la experiencia que tiene la universidad en gestionar patentes, y nosotros al estudiante lo trataremos como si fuera profesor de la universidad. Y digamos, se registraría la patente a nombre de la universidad por los autores que serían los dos, y digamos los beneficios o la participación en beneficio de la explotación de esa futura patente pues iría al estudiante de la misma manera que iría al profesor. Esa sería un poco la idea. Pero realmente son temas muy complicados y bueno, en algunos casos hay uno ahí de la Politécnica de Valencia que llegó, como que fue a juicio y eso, y le dieron la razón al estudiante. Vamos, de hecho, digamos, jurídicamente todas las opciones están abiertas en el sentido de que me parece muy lógico lo que acaba de decir Fernando, y me parece además que es lo sensato, que es la forma de actuar sensata, pero incluso podría hacerse también una patente cuya titularidad correspondiera a la Universidad de Cádiz y al autor del proyecto, ¿de acuerdo?
como solicitante, no solo como inventor. Eso no te lo puede quitar nadie, eso es tuyo, lo has generado, o sea, lo que dice Fernando. Pero también podría haber cotitularidad. Es un caso en el que sí, yo no he manejado ningún caso, sé que ha habido alguna situación y que, bueno, lo que se ha hecho ha sido que el becario, que en ese caso por alguna razón muy especial ha figurado como titular, digamos, ha cedido los derechos al CSIC a cambio de que toda la gestión y todos los pagos, imaginaros que, bueno, una patente española no es muy cara, luego daré algunos datos, pero una patente internacional, sobre todo si se entra en países como Japón, de habla no inglesa y tal y eso, los costes se suben una barbaridad. Bueno, si la patente tiene tal trascendencia que se llega a ese nivel de extensión de la protección, entonces, bueno, el hecho de que la universidad le cubra los... imaginaros que la propiedad fuera al 50%, porque eso se estipula en un contrato de cotitularidad, 50% entre la universidad, la que fuera, y el autor del proyecto. Bueno, pues es que los costes también irían a la mitad. Bueno, pues a lo mejor cede los derechos a cambio de que todo los gastos que se generan los corren por parte de la universidad. Luego, evidentemente, todas las universidades tienen una regulación de la participación en beneficios de los inventores. De hecho, la Universidad de Cádiz yo creo que es la más generosa que hay en toda España con respecto a la participación de sus investigadores en los beneficios que genera una patente. Si no me equivoco, es el 90%. Yo no conozco ninguna otra que dé esa cantidad. Es la más generosa. Conozco en torno al 50%, el CSIC, para que os hagáis una idea, la diferencia es el 33,33, un tercio. O sea que hay una diferencia bien grande. Bueno, también hay un caso, y esto sobre todo es interesante en el ámbito universitario, que es cuando hay un contrato entre empresas, que puede ser también entre una empresa con otra, pero entre una empresa y una universidad, una empresa y un organismo público de investigación. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, pues todas las posibilidades están abiertas. Es decir, no por el hecho de que en un contrato, imaginaros que una empresa de vinícola de aquí de Jerez contrata, que me imagino que debe haber varios casos, algún tema de investigación con un grupo de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues puede, lo que es importante y muy recomendable sobre todo es regular con carácter previo qué es lo que va a pasar, ¿vale? Y eso se regula en el contrato que se firma entre el grupo de investigación, entre la universidad y la empresa. Y pueden estar todas las posibilidades abiertas, es decir, que la titularidad de la tecnología que se genere puede corresponder completamente a la empresa, puede corresponder a la universidad o puede haber una cotitularidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito también del secreto industrial, ¿vale? Lo primero que me gustaría es preguntaros una cosa. Vosotros, y bueno, vamos a entrar un poquito en la definición. La protección mediante secreto es aplicable a todas las tecnologías sin restricción. ¿En qué consiste? Es una obligación jurídica de determinadas personas involucradas en la innovación que se pretende proteger. Si se pierde el carácter de secreto, no hay defensa frente a la explotación por terceros. ¿Vosotros pensáis que en la universidad se utiliza la protección mediante secreto? Cualquiera. En la universidad, o de Cádiz o en cualquiera. No, ¿por qué? Vamos, no se utiliza. No, casi nada, yo no conozco casi. ¿Cómo lo justificaría? Me imagino que esos procedimientos, ¿no? de cómo realizar esa innovación y demás, está admitida en la docencia, ¿no? en la investigación a otros alumnos. Yo creo que hay una razón más importante. ¿Alguno da una idea alternativa? Lo que se pretende divulgar esa información, no lo contrario, ¿no? Exacto. Porque realmente un profesor universitario lo que pretende es dar a conocer su tecnología, porque no solo por el hecho en sí de darla a conocer, que también,
sino porque es que luego además su actividad investigadora es valorada de acuerdo a las publicaciones que haga. Todos habréis oído hablar, me imagino, de las publicaciones y de los índices de impacto y del SCI, en fin, de todas estas cosas que... ¿vale? Entonces, realmente en la universidad es muy difícil que alguien proteja mediante secreto. ¿Eso quiere decir que no se puede patentar? No, lógicamente la universidad patenta, pero hay que hacerlo en el orden correcto. Primero se presenta la solicitud de patente y luego se publica. Yo en esto siempre intento dar una regla mnemotécnica. Las dos verbos empiezan por P, patentar y publicar. Pues fijaros siempre en lo de PA antes que PU. Bueno, seguimos. ¿Cómo está, digamos, regulado? ¿Cuáles son las relaciones de secreto más habituales? Pues las relaciones con los empleados, que es cuando una empresa contrata a un trabajador, digamos, está regulado que tiene que mantener confidencialidad sobre el objeto de su trabajo en dicha empresa. Es una obligación derivada del propio contrato de trabajo. Los que tenéis formación jurídica conoceréis esto mucho mejor que yo. A mí alguien me sopló en algún momento que era ese artículo del Código Penal y ahí lo he puesto. En cuanto a la posibilidad que también se da mucho, sobre todo en la universidad, es las relaciones con terceros no empleados, ¿no? Y, por ejemplo, eso es un caso que se da en la universidad cuando se empieza a mantener contactos con una empresa, ¿vale? Pues un grupo de investigación empieza un trabajo prometedor y muchas veces se da la situación de que por contactos o congresos en el mismo ámbito y tal, conocen a alguien de una empresa y dice, oye, pues yo estoy haciendo esto, sería interesante, bueno, pues ese sería interesante, pues déjamelo ver, mucho cuidado con cómo se hace, porque es que puede dejarte sin la posibilidad de proteger luego esa tecnología. Entonces, ¿hay forma de hacerlo? Evidentemente, y eso os pueden ayudar perfectamente en la OTRI de vuestra universidad, que es mediante lo que se llaman acuerdos de secreto, acuerdos de confidencialidad. Si se va a ceder una muestra, son acuerdos todavía, digamos, más específicos, se llaman acuerdos de transferencia de material. Muchas veces se utiliza la terminología inglesa, Material Transfer Agreement, MTA. Bueno, pues que sepáis que todo eso está también regulado. Bueno, os he introducido un poquito cómo se protege, las modalidades de protección. Hemos hablado de patentes, os he dicho que en patentes y modelos de utilidad. Si os han hablado un poquito de propiedad intelectual y de marcas, yo no voy a entrar mucho más en eso. Hemos tocado la patente, hemos tocado la relación de secreto, la protección mediante secreto, y ahora os voy a hablar un poquito de lo que son patentes, porque hemos hablado de ellas y incluso os he contado alguna anécdota y demás, pero no hemos definido exactamente lo que son. Entonces esos son los conceptos por los que vamos a pasar. Luego os voy a poner algún ejemplo y luego, pues finalmente, si disponemos de la conexión a internet, pues haremos la búsqueda esa también para que veáis las posibilidades y la cantidad de información que hay disponible. Bueno, pues una patente básicamente es un monopolio que otorga un Estado restringido en el ámbito territorial y la duración para la explotación comercial de una invención. Ya os dije antes que se aplican a todos los ámbitos. Puede ser un producto, un dispositivo, un aparato, un instrumento, una herramienta, pero también puede ser un procedimiento, la aplicación de un producto. Importante, que otorga un Estado. Las patentes las otorgan los Estados, por tanto existen patentes españolas, no patentes andaluzas, extremeñas, murcianas. Las patentes, además es una competencia no transferida, se tramita todo ante un único organismo que depende del... Ahora ya no sé, Ministerio de Industria, ¿no? Pues no cambiaba innovación eso, cambió en su momento. No, es industria, Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por tanto, la protección que se confiere mediante una solicitud española es el ámbito territorial del Estado español, ¿vale? Luego veremos que si inicialmente es española, pero queremos extender internacionalmente, hay posibilidades, se puede hacer. Y la duración, esto es también muy importante. ¿Cuál es la duración estándar? 20 años desde la fecha inicial de solicitud. Existen casos, como vimos en el ámbito de la industria farmacéutica, de extender eso, pero no le hagáis mucho caso. Quedaros con la fecha de 20 años, ¿vale? ¿Qué confiere el derecho de patentes? Esto, como es una cosa así muy jurídica, perdonad que salga muy mazacote la transparencia, pero he preferido ponerlo tal como está
tal como está en la ley, en concreto en el artículo 50 de la Ley de Patentes, pues es el derecho que confiere es el derecho de impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, con el consentimiento del titular de la patente, a fabricar, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, ¿vale? En el caso de que sea, se ha dicho que se pueden proteger dispositivos, aparatos, instrumentos, herramientas, etcétera. Pero imaginaros que sea un procedimiento. En ese caso, ¿cuál es el efecto de la patente? Pues impedir la utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. ¿Todo eso dice por toda la vida? No, los 20 años. ¿Vale? Es decir, si al cabo de los 20 años, yo lo que quiero que os quedéis con la idea es que las patentes son, digamos, un compromiso entre la sociedad y los inventores. ¿Qué beneficio saca la sociedad? Pues saca la sociedad que el conocimiento se divulga. Esto es algo que mucha gente, yo creo que ya cada vez menos, piensa que las patentes es algo secreto, que no se puede ver. En absoluto. Las patentes son lo más accesible del mundo. Ahora vamos a ver que están disponibles cientos, millones de documentos de patente con un solo clic de ordenador, ¿vale? Entonces, ese compromiso es que el inventor divulga, hace público lo que ha generado, su invención, a cambio de tener durante un cierto tiempo, esos 20 años, el monopolio de utilización de eso. Durante esos 20 años que dura el monopolio, cualquiera que quiera hacer uso de lo que ha inventado tiene que llegar a un acuerdo con el titular de la patente. Acuerdo, por ejemplo, es lo que hacen normalmente las universidades, organismos públicos de investigación. No, es el caso general, no explotan por sí mismos, explotan a través de terceros. Es decir, a un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz desarrolla una investigación magnífica y da lugar a una patente, la patente se aprueba y es válida, y entonces lo primero que busca, que intenta, y es una de las funciones de las oficinas de transferencia de las OTRIs, es buscar una empresa que esté interesada en la explotación de la patente, porque la universidad por sí misma no se va a poner a explotar el objeto de la patente, ¿de acuerdo? Entonces, esto, y bueno, y el punto C, el ofrecimiento, esto está relacionado también con las patentes de procedimiento, porque es, fijaros, la utilización del procedimiento en el punto B, y en el punto C pone el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, ¿vale? Esto es tal como lo dice en la Ley de Patentes española. Yo perdón, aquí. No me conozco todas las leyes de patentes de los otros países, sobre todo los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, pero imagino que tendrán cláusulas muy similares a esas, sobre todo porque la tienen en otros aspectos como este que estamos ya viendo, que es el de patentabilidad. ¿Y qué es protegible mediante patente? ¿Qué podemos proteger? Bueno, pues esto es lo que dice la ley, ya os digo que es del 86, el reglamento de ejecución también es del año 86 y tuvo una modificación muy importante en abril de 2002 para acoger, digamos, transponer la directiva sobre invenciones biotecnológicas. Bueno, pues lo que dice es que son protegibles en España como patentes las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto, que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Esto es lo que dice la ley. Bueno, hace una serie de referencias o de puntualizaciones respecto a lo que es materia biológica. Me parece que en la misma jornada de hoy tenéis en la mesa redonda con una empresa generada de la Universidad de Cádiz, ¿no?, que trabaja a partir de extractos, ¿no? Bien, bueno, pues en este caso, digamos, por intentar, porque miré el programa y intenté buscar un poquito la semejanza. Digamos que no sé extractos de qué hacen ellos. Bien, entonces, es verdad, sí, porque entre algo eso. Digamos, no va a poder proteger un producto que sea ya conocido, pero sí podrá proteger un procedimiento para preparar ese producto, para, digamos, la separación o
el aislamiento en condiciones óptimas de ese producto, y no digamos si tiene detrás además etapas de purificación, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, o sea que se aplican a todos los ámbitos posibles. ¿Qué dice la ley? Fijaros que muchas veces es una ley la ley de patentes, que habla más de lo que no se puede proteger que de todo lo demás. Es decir, que realmente dice, no, todo lo que sea nuevo tenga actividad inventiva y aplicación industrial. Y sin embargo, pues dice que no se consideran invenciones los descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos, las obras literarias, científicas, artísticas o cualquier otra creación estética, las planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, la forma de presentar informaciones. Bueno, todo esto en general es muy matizable. Lo que os voy a poner algunos ejemplos para que os quede claro. Un descubrimiento, lo que no se puede proteger es que alguien pues obtenga una teoría matemática, ¿vale? Que alguien desarrolle un nuevo, o descubra cómo funciona la fusión fría, es decir, pues para obtener energía nuclear, en vez de por fisión de uranio, pues por unión, un poco emulando la reacción del Sol, ¿no? Con una liberación de enorme cantidad de energía que resolvería prácticamente todos los problemas de abastecimiento energético del mundo. Bueno, el problema que eso tiene, como sabéis, que necesita ahora mismo para efectuarse temperaturas altísimas y condiciones de presión y temperatura extremas, que es lo que se está construyendo en Cadarache, en Francia, el centro experimental del el ITER, ¿no? El International Thermonuclear Experimental Reactor. Si esa reacción se consiguiera hacer a temperatura ambiente o a temperaturas no tan extremas como las que se manejan en esas instalaciones, bueno, pues sería la repanocha, sería tremendo, ¿no? Sería resolver el problema energético. Bueno, la teoría que hubiera detrás de eso, no podemos darle el formato de patente, que veréis que es una cosa muy simple, pero tiene su formato de cómo se presenta, y que nos considere una patente. No, la teoría no. Ahora, toda la tecnología que llevará aparejada del reactor, las diversas partes del reactor, los mecanismos automáticos de control, los moderadores, todo lo que llevara aparejado eso, por supuesto sería objeto de patente, ¿de acuerdo? O sea que esto habla un poco de genérico. Si alguien descubriera pues un material con una dureza singular, mayor que todo lo conocido hasta ahora, pues no podría proteger el material en sí, pero luego todos los instrumentos que se desarrollaran utilizando ese material y que por tanto pudieran servir para trabajos de corte, de abrasión, de lo que sea y tal, eso sí sería protegible mediante patente. Lo mismo es referido a las obras literarias, científicas, artísticas, toda la creación estética. Es que en realidad es el objeto de la ley de propiedad intelectual, por eso, digamos, aparece esta exclusión. Pero el tercer punto, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, pues bueno, lo que no es protegible en España y en Europa, pues es un plan de negocio, las propias las directrices de examen de la oficina de patentes dicen que, por ejemplo, un método de enseñanza de un idioma, las reglas de un nuevo juego, nada de eso es protegible mediante una patente. Y los programas de ordenador. Aquí de esto, bueno, nos podríamos estar hablando pues una mañana entera de los programas de ordenador. La ley dice esto: en España los programas de ordenador no se pueden proteger mediante patente. Si alguno se va a dedicar, alguno de vosotros, o va a trabajar en una empresa en la que, digamos, lo que se genere sean aplicaciones informáticas y tal, y en algún momento surge la posibilidad de proteger esa aplicación informática, ese programa de ordenador, que no descarte la posibilidad de protegerlo mediante patente. Porque, digamos, aquí estamos en un proceso en que se está abriendo cada vez más la mano. En Estados Unidos, todas las aplicaciones, o prácticamente todo, es protegible mediante patente. Para que poneros un ejemplo, Google, el buscador, existe la patente norteamericana. No hay un equivalente a la patente europea porque aquí no se podía presentar, porque caía en esta singularidad, en esta excepción. Yo, sin embargo, creo que he sacado uno de los ejemplos en los que se protege un procedimiento que tiene que reunir las condiciones de patentabilidad, tiene que ser nuevo, inventivo, etcétera, pero cuya ejecución necesita de un programa de ordenador. Eso se presentó ante la Oficina Española de Patentes y está tal cual. Pone programa de ordenador para la ejecución del procedimiento tal. Por tanto,
os lo pongo porque aquí estoy poniendo la ley, digamos, en sentido literal, pero ojo con descartar ya de entrada cualquier protección, sea la protección mediante patente de una actividad que genere una aplicación informática. Y las formas de presentar informaciones. Por ejemplo, esta presentación yo no la puedo dar poner un formato de patente y presentarla. Eso no es posible. ¿Qué dice más la ley sobre lo que no es protegible? Pues de nuevo, los métodos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal. Y dice que esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. Pues procedimiento quirúrgico, lo que no es protegible es una secuencia de instrucciones que haya, pues no sé, para hacer la extracción, una apendicectomía, quitar el apéndice, pues se abre por aquí, se hace una incisión en tal, se corta, se sutura, se no sé qué. Esa serie de instrucciones puestas una detrás de otra no la podemos proteger mediante patente. Ahora, si alguien inventa un nuevo modelo de bisturí o de retractor o de lo que sea para facilitar esa operación, por supuesto que será protegible mediante patente. Ni que decir tiene en el ámbito del diagnóstico o del tratamiento. En el ámbito del diagnóstico, lo que no es protegible pues es un protocolo, digamos, que para un endoscopista de cómo detectar mejor, pues, no sé, un problema en el tubo digestivo. Ahora, el endoscopio fue en su momento una patente que tuvo un éxito comercial claro, y no digamos, por supuesto, ya hemos hablado de la industria farmacéutica, de la terapéutica. Lo que un producto nuevo y una molécula que sea prometedora, por supuesto, ya fíjate, vamos, os enseñé la gráfica al principio. Ahora, lo que no se puede proteger es la práctica del médico. Es decir, saber que si tú tienes un proceso infeccioso asociado con una inflamación, le tienes que dar un tratamiento a base de antiinflamatorios y un antibiótico, y además tienes que tener en cuenta si la persona tiene niveles de azúcar tal o cual. Es decir, esa práctica y esa... la aplicación, lo que es lo que el médico te prescribe, eso no lo puedes proteger mediante patente, pero el producto por supuesto que sí, ¿vale? ¿Qué más dice la ley? Y porque yo os digo que pone, todo esto está sacado literal de la ley española de patentes, y estos son además lo que se modificó en el año 2002. Pues dice que no puede ser lo que va contra el orden público, las buenas costumbres. Lo dice así, ¿eh? No es que contra el orden público, las buenas costumbres. Y hasta el año 2002 no decía nada más. Entonces, bueno, lo que se ponía como ejemplo, yo utilizaba entonces como ejemplo, es decir, no se puede proteger, por ejemplo, la carta bomba. Bueno, pues para un terrorista será un procedimiento fantástico de matar gente, pero no puedes proteger la carta bomba, ¿vale? Pero luego ya, a partir del 2002, sí particularizaron. Dijeron los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal y los animales resultantes de tales procedimientos. Bueno, algunos podéis pensar, bueno, esto es que no se da. Bueno, pues sí se da. En C, las utilizaciones de embriones humanos es lo que impide la protección de células madre embrionarias. Una célula madre embrionaria ya es un embrión. Entonces, actualmente la regulación española impide que se puedan proteger las células madre embrionarias en virtud de esto, la regulación española y la regulación europea. En Estados Unidos no es exactamente igual. Y lo último, los procedimientos de modificación genética. Bueno, pues sabéis que para probar de nuevos medicamentos se modifican animales, sobre todo ratones, cobayas, genéticamente, de manera que sean más susceptibles, por ejemplo, de padecer cáncer. Y entonces, bueno, pues eso se puede patentar. De hecho, eso fue una de las primeras patentes llamadas biotecnológicas, fue lo que le llamaban el oncorratón, un ratón que lo habían modificado genéticamente y que era para ensayar antitumorales. Lo desarrolló la Universidad de Harvard, eso generó muchísima polémica y demás. Al principio no lo aprobaron y acabó aprobándose. Bueno, pues esto, como consecuencia, en esto la tecnología suele ir por delante de la ley, y en esto pues
a raíz de eso se dijo que se podrían proteger ese tipo de tecnología si había una utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal. Se supone que en este caso hay utilidad pues para que se pueden probar nuevos medicamentos contra el cáncer, ¿vale? Bueno, esto lo pongo yo siempre un poco para relajar. Esto es la patente, una patente que pusieron, vamos, una solicitud que presentaron para ver la sensibilidad de la oficina, en este caso era de la Oficina Alemana de Patentes, a esto de lo que va contra las buenas costumbres. Esto era un procedimiento para pasear animales de compañía ensartados. Bueno, esto era una barbaridad. Y entonces, bueno, pues se lo presentaron y efectivamente dijeron que no, porque esto no, que podía ser un invento muy práctico, pero que no digo nada más. Bueno, pasado el inciso, ¿qué sigue diciendo la ley sobre lo que es patentable o no? Pues las variedades vegetales y las razas animales, y sí dice que serán sin embargo patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o una raza animal determinada. Esto os lo comenté muy al principio de la presentación, cuando os hablé de la modalidad específica de protección de variedades vegetales, y esto es algo que además, por ejemplo, yo he hecho bastante uso. Hay un grupo de investigación, hay varios, pero sobre todo uno muy activo en el CSIC, que trabaja sobre girasol y lo ha modificado genéticamente para variarle la composición química del aceite de girasol. Como entiendo que muchos de vosotros no tenéis conocimientos avanzados de química, voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla. En función de la composición química del aceite, de unos compuestos que se llaman los ácidos grasos, digamos, la grasa, el aceite que se obtiene a partir del girasol puede tener, y lo que se fabrique con ese aceite de girasol, por ejemplo, productos tipo margarina, puede tener un punto de fusión más alto o más bajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué interesa tener un punto de fusión más alto? Pues precisamente para fabricar margarina, ¿vale? Porque si no, hay que hacer un procedimiento que es una hidrogenación, que da lugar a unos compuestos que no son muy recomendables desde el punto de vista nutricional. Por tanto, interesa modificar la composición química del aceite de girasol. Si se hace modificando la planta de girasol de manera que la planta directamente te da esa composición modificada como tú quieres del aceite de girasol, no estás obteniendo una variedad en el sentido de lo que protege la modalidad específica de variedades vegetales, porque luego muchas otras características de homogeneidad eran distintas. Había diferencias en cuanto al rendimiento, había diferencias en cuanto a la morfología de la planta, había diferencias en cuanto a la tolerancia a diversos estrés. Lo único que se había modificado era una característica, la composición química de la grasa, del aceite que daba esa semilla. Entonces se pudo proteger mediante patente, una patente de mucho éxito, licenciada y que está generando bastantes beneficios. Y los procedimientos, la última excepción, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Y bueno, pues esto era un poco para proteger, digamos, la práctica habitual del agricultor de cruce-selección, ¿de acuerdo? Se supone que el agricultor que, como procedimiento habitual que ha hecho históricamente, decir, bueno, pues mira qué sana está saliendo esta planta, lo voy a cruzar con esta que además tiene otra característica que me gusta mucho más, pues ese procedimiento está excluido de patente. Esto era para proteger en cierta medida esa práctica habitual del agricultor. Me diréis, bueno, ¿y qué es lo que hacían ese grupo que has mencionado del girasol? Ahí había una práctica previa, que era una mutagénesis. Esta gente, las semillas, el grupo de investigación del que os estoy hablando, las semillas las sometían o a una radiación o a un tratamiento con productos químicos, que lo que hacían era provocar una mutación, y luego de esas mutaciones ellos elegían los individuos que tenían las características que querían, y esos eran los que seguían cultivando. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. La práctica habitual del agricultor es lo que hay, lo cruzo, selecciono y demás. En investigación tú haces una acción positiva, haces una mutagénesis, ¿vale? ¿Qué más? El cuerpo humano tampoco puede ser objeto de patente. Diréis, bueno, ¿cómo va a ser el cuerpo humano? Es que el cuerpo humano, o una parte del cuerpo humano, es un gen. Esto es a lo que está, digamos, dedicado, o a lo que va enfocado esta disposición de la ley. Pero también tiene, de nuevo, hay que matizar, y es que si vosotros, vamos a ver, el ejemplo que creo que ilustraría esto es
cuando hace 10 años, en el 2000, se hizo el anuncio de que se había descifrado el genoma humano. El genoma como tal, todas las secuencias de nucleótidos, el chorro de A, G, T, etcétera, de los nucleótidos, eso no se puede proteger mediante una patente. Ahora, si nosotros identificamos que una determinada secuencia de un gen muy concreto está relacionada con que se codifica una proteína y esa proteína a su vez está implicada en un proceso determinado, pues por ejemplo de tener más susceptibilidad a padecer un determinado tipo de cáncer, una determinada enfermedad o lo que sea, si identificamos la secuencia del gen con la función que tiene, entonces sí podremos solicitar una patente. De hecho, hay varias patentes dirigidas a secuencias de genes. Entonces, es lo que dice la última frase: la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. Tú puedes proteger una secuencia y decir que esa secuencia está relacionada con tal cosa. De hecho, bueno, pues hay una patente muy conocida que son las del gen BRCA, breast cancer, del cáncer de mama, que se ha identificado claramente que están relacionadas con la susceptibilidad de esa persona que tiene esa mutación a padecer cáncer de mama, ¿vale? Y eso está protegido. Bueno, esto es un ejemplo que he sacado de este tipo de cosas para, vamos, es una relacionada con células madre. Y bueno, pues para que os fijéis a lo que puede dar lugar esto, en esta patente, sí, bueno, pues se intentaba proteger un método para aislar células madre animales, ¿vale? Que comprendía pues mantener la fuente de esas células daba una serie de pasos. ¿Qué ocurrió con esta patente? Que se concedió en Europa inicialmente y fijaros que esto es una parte de la solicitud de patente y decía un método de acuerdo a la reivindicación 1 en el que las células madre deseadas, y decía embryonic stem cells, células madre embrionarias. Y esto está en contradicción con lo que me has dicho de que no se pueden proteger las células madre embrionarias. Pues efectivamente hubo quien se dio cuenta y entonces se opusieron a la concesión de esta patente. Se opusieron 13 o 14 entidades, entre ellos gobiernos, propiamente dicho, Greenpeace, en fin, se opuso un montón de gente. ¿Y qué decían? Alegaban que esta patente, digamos, se oponía al artículo 53 de la Convención de la Patente Europea, porque os he estado extractando artículos de la Ley Española de Patentes. Pero básicamente todos esos artículos tienen su equivalente en el Convenio de la Patente Europea, que excluía de patentabilidad aquellas cosas que pudieran ser contrarias al orden público o moralidad, ¿vale? Toda esa expresión o buenas costumbres que venía en la ley. ¿Qué pasó? Por no dejaros un poco con la intriga, pues que al final limitaron la patente, le llamaban la patente de Edimburgo porque la presentó la Universidad de Edimburgo. ¿Y cómo la modificaron? Pues ya no cubría células madre embrionarias, pero sí células madre o animales que fueran distintas de las embrionarias. Sabéis que pueden existir células madre adultas que existen en la médula ósea y en otras partes, las células madre fetales, las de cordón umbilical, digamos, esas sí se podrían usar, pero no las células madre embrionarias. Recurrieron los de la Universidad de Edimburgo diciendo que ellos querían la patente completa y tal, y bueno, ya la decisión final fue en noviembre de 2007 con un rechazo al recurso de la patente de Edimburgo, ¿vale? Bueno, pues para que veáis que estas cosas no es una elucubración puramente teórica que luego da lugar a procesos muy largos y demás. Bueno, todo esto surgieron, este es un investigador del Consejo, del CSIC, y que bueno, pues que pensaba que estas cosas que debían de protegerse. Decía que en Estados Unidos ya hay patentes sobre células madre embrionarias, ¿no? Bueno, para que sepáis un poquito más sobre, nos quedan 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? ¿Por ponerles algunos ejemplos? Sí. Vale, sobre todo por el de la búsqueda, para que lo vean.
Hemos hablado de patentes españolas, existen patentes europeas, hemos dicho que estaban restringidas al ámbito nacional. Es posible extender la protección a otros países. Para eso hay mecanismos. La patente europea, que permite al inventor, con una única solicitud de patente depositada ante una oficina, proteger en todos los países miembros del convenio. Yo trabajé en la oficina que regula esto. ¿Y cuáles son los países actualmente? Pues son los 27 de la Unión Europea, más esos 8 que están ahí abajo. Y creo, ya ahora no sé, porque la última vez que actualicé esto fue hace unos meses, y no sé si San Marino haya entrado, ¿no? Es posible que haya entrado, están en negociación. Y la otra modalidad es lo que se llama PCT, ¿vale? Es una patente, un tratado internacional que hay, no están adheridos 147 países, entre ellos España y la mayor parte de los países desarrollados, y permite mediante una única solicitud inicialmente y hasta un determinado punto. Ya el que quiera conocer más detalles, habláis con la gente de la OTRI, que lo conoce esto perfectamente. Es bastante complicado de explicar todo el proceso, pero lo que quiero que os quedéis con la idea es que mediante una única solicitud de patente puedes proteger en todos esos países hasta un determinado punto de la tramitación. Tiene una ventaja, y es que te permite manejar la solicitud durante unos 30 meses, 2 años y medio, en español, ¿vale? Normalmente las universidades protegen inicialmente ante la Oficina Española de Patentes, y con este procedimiento las patentes PCT pueden seguir manejando la solicitud en español sin necesidad de traducir, pues durante un máximo de 30 meses. Luego, ya dependiendo de los países que quieras, pues tienes que traducir. Si vas a la Oficina Europea de Patentes, puedes ir en 3 idiomas posibles, a tu elección: inglés, francés o alemán. Los españoles casi siempre se eligen el inglés. Y Estados Unidos en inglés, pero por ejemplo, si te vas a Japón, tienes que traducir a Japón, en China al chino. Eso es lo que yo os decía al principio, que encarecía mucho los costes, ¿vale? ¿Y cuáles son los requisitos de patentabilidad? Bueno, pues hemos visto que lo decía la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La aplicación industrial no suele presentar ningún problema. Se supone que el que hace algo y quiere proteger y se gasta dinero es porque va a aplicarlo, ¿no? Los dos criterios que se manejan fundamentalmente es el de novedad. Voy a entrar, esto es el caballo de batalla normalmente del examen. El de novedad es relativamente más sencillo, tiene que ser lo que tú estás intentando proteger, tiene que ser nuevo. Nuevo quiere decir que no está comprendido en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? Todo lo que se ha divulgado antes de la fecha de presentación de la patente. Y todo lo que se ha divulgado es todo. Incluye, por ejemplo, en el ámbito universitario, que se presente una tesis. Si se presenta una tesis doctoral y luego se puede presentar una patente, esa tesis puede quedar reflejada, bueno, de hecho ha tenido un periodo de exposición pública, y esa tesis puede quedar reflejada en una base de datos, TESEO me parece que se llama, y alguien puede encontrarla y alegarte en tu propia contra que has hecho la lectura y has hecho la exposición pública de una tesis antes de presentar tu patente. Por tanto, ¿cuál sería la recomendación si a alguien se le da la circunstancia? Pues presenta la patente y luego lee la tesis, no hay ningún problema. O bien hace firmar a todo el mundo que asista a la tesis un documento de confidencialidad, pero eso es bastante más peligroso. Eso es muy importante, porque no sé, ya ahora se da un poquito menos, pero durante los primeros años de creación de las OTRIs y tal, era el caso más frecuente de denegación de patentes, era por publicaciones previas de los propios inventores, ¿vale? Y actividad inventiva, bueno, pues este es también, desde el punto de vista de un examinador, es el criterio más conflictivo, ¿no? Se supone, lo que dice la ley es que una invención se considerará que tiene actividad inventiva cuando no resulta evidente del estado de la técnica. Lo dice así, no resulta evidente. Claro, la evidencia pues es algo bastante subjetivo, ¿no? Yo os voy a poner un par de ejemplos que creo que os pueden ayudar, uno en que sí habría actividad inventiva y otro en que no. Imaginaros que alguien coge conoce que hay máquinas picadoras de carne y máquinas que fabrican embutidos, que embutan carne que para fabricar embutidos. Y ahora dice, oye, pues yo voy a hacer una máquina entera para fabricar salchichas, que lo que hace es coger una picadora de carne, pica la carne, y una máquina que embute la carne en una tripa, en un envoltorio. Y entre medias lo que hago es poner una cinta transportadora que coge la carne picada y me la lleva a una tolva de descarga de la máquina para embutir
Dice, bueno, oiga, es que usted lo que ha hecho es una cosa que existe, otra cosa que existe, y lo ha unido y le ha puesto una máquina una cinta transportadora. Para mí, en este caso, no habría actividad inventiva, ¿vale? Y ahora el otro ejemplo en el que creo que puede ilustrar que sí hay actividad inventiva. Imaginaros a alguien que sabe que para quitar el miedo a volar de la gente, pues necesita tomarse un ansiolítico y un inductor del sueño, ¿vale? Que son dos medicamentos distintos. Y ahora pues lo que hace la gente normalmente, antes que la gente que tiene miedo a volar, pues se toma el ansiolítico y se toma el inductor del sueño, se queda groggy en el avión, ya se le pasa la angustia. Bueno, pues imaginaros que alguien dice, bueno, en vez de tomarse, que hay gente que le cuesta tragar y tal, lo pongo en una única pastilla. Pongo el principio activo del ansiolítico y el principio activo del inductor del sueño. Y digo, oiga, pero usted lo que ha hecho no tiene actividad inventiva. Y dice, ah, sí, pero es que resulta que cuando he puesto el ansiolítico y el inductor del sueño, he visto que hay una sinergia sorprendente y resulta que tengo que poner menos cantidad del ansiolítico y menos cantidad del inductor del sueño. Y eso además me produce una ventaja, que es que me da menos hepatotóxico, menos dañino para el hígado o para el estómago o lo que sea. Pero pues en ese caso hay una ventaja inesperada, digamos, que viene de unir esos dos compuestos. Para mí sí habría actividad inventiva, ¿vale? De todas maneras, bueno, hablar de esto pues sería para gente que se va a dedicar al examen de patentes o a la redacción. Simplemente es para que tengáis un poquito en cuenta el criterio, ¿vale? La novedad ya hemos hablado de ella, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Os voy a poner algunos ejemplos de patentes para que sepáis, vamos, para que tengáis algunos. Mirad, por ejemplo, este creo que os va a resultar muy curioso. A ver, aquí. Esto se cierra por aquí, ¿no? ¿Arriba? ¿Dónde? Marcado aquí, ¿no? Vale. Esta es una patente que procede de una patente europea. Es una salsa mayonesa y método para su preparación. El inventor es Martín Berasategui, que es un cocinero bastante conocido. Y bueno, pues para que os deis cuenta de lo que tiene de cómo se escribe una patente, tiene una página, bueno, esto en realidad es una patente ya concedida, pero bueno, aquí pone el título, aquí pone cuándo se pidió en España, el 24 de noviembre del 2000, y bueno, pues hay algunos datos más, eso de quién es el titular, quién es el inventor y demás. ¿Qué protege? Pues en este caso protege una mayonesa. A mí me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que esto estaba todo, pero bueno, se la han concedido, es decir, yo no me he puesto a averiguar más. Hay una parte que es donde vemos exactamente lo que protegen. Fijaros, dice una mayonesa industrial sin aditivos, con sabor y textura como los de las mayonesas caseras y con estabilidad durante periodos prolongados de tiempo, caracterizada porque se envasa en envases que protegen de la luz del aire en tipo Tetra Brick. Y bueno, pues tiene del 40 al 80% de aceite de oliva virgen extra, luego de aceite de oliva que contiene virgen extra y aceite refinado, yema de huevo, vinagre de sidra, zumo de limón. Bueno, pues esto se lo han dado. El tío tiene una patente sobre esto, ¿vale? Otra. Por ejemplo, bueno, esta es de la Universidad de Cádiz, me he permitido traerla porque yo intervine en esta. Esta es de la Universidad de Cádiz con la fundación del Hospital Puerta del Mar, que además he visto que está concedida con examen previo y que ha ido muy bien, que no ha tenido ningún problema. Pues esta se pidió, si os fijáis, en 2008. Estaba yo entonces trabajando en el sistema sanitario y se pidió con la Fundación Puerta del Mar, del Hospital Puerta del Mar, y con la universidad. Y aquí, pues como veis, los titulares son la Universidad de Cádiz, figura como dirección de referencia la de la OTRI, y la Fundación Puerta del Mar, del Hospital Puerta del Mar. Los inventores son estos investigadores, yo con el que más trabajé fue con Félix, y bueno, pues es un procedimiento IKIT para el diagnóstico de trastornos de la coagulación, ¿vale? Bueno, pues fijaros que aquí lo que se protege, la primera reivindicación es muy sencilla. No hubo que modificarla nada, ¿no, Fernando? Esta. Bueno, ¿en qué me alegro? A ver. Aquí.
Fijaros que es procedimiento para el diagnóstico de trastornos de la coagulación, que incluye las siguientes etapas: obtener una muestra biológica del individuo a diagnosticar, y B, determinar en dicha muestra el contenido de un compuesto y compararlo con el contenido de dicho compuesto en muestras de control. Caracterizado porque cuando el trastorno es la enfermedad de los reservorios delta, que es una determinada enfermedad relacionada con la coagulación, el compuesto que se determina es polifosfato inorgánico, ¿vale? Y luego esto, bueno, pues no entro en temas de redacción porque ya me pasaría el tiempo y no, ¿vale? Pero esta es una patente concedida ya a la Universidad de Cádiz. Más, así curiosas, esta de Google, esta es la patente de Google, de Estados Unidos. Esta es solo de Estados Unidos. Method for Node Ranking in a Linked Database, ¿vale? De Lawrence Page, Larry Page. Otra. Pues esta, mira, esta es la que yo os decía, que lo de los programas de ordenador, esta es del CSIC. Y esta era un procedimiento para la detección cualitativa de aceites vegetales en aceite de oliva. Básicamente, detectaron que se estaba dando fraude en aceite de oliva, lo mezclaban con aceite de avellana y tenían que utilizar un método para, porque era difícil de reconocer, no reconocían que había aceite de avellana si no tenía pues más de un 15 o un 20%. Entonces querían un método que bajara el umbral, que se detectara mucho menos cantidad. Entonces pues desarrollaron todo un método. La patente es muy compleja desde el punto de vista de lo que se tiene que desarrollar, por tanto no me voy a entretener mucho en eso, pero sí que os voy a poner las reivindicaciones. Sí, bueno, ya os digo, es un procedimiento. La primera reivindicación es de un procedimiento. Lo que quiero que os fijéis es en la segunda reivindicación, ¿vale? Que pone procedimiento para la detección cualitativa de aceites vegetales en aceite de oliva, según la reivindicación 1, caracterizado porque el algoritmo de cálculo es ejecutado mediante un programa de ordenador. Es decir, y esto es una patente concedida, perdón, aquí, por la Oficina Española de Patentes y Marcas. De manera que veáis que aunque diga la ley que no se pueden proteger los programas de ordenador, en determinados casos, si el programa de ordenador lo que ejecuta es algo que reúne las condiciones de patentabilidad, sí lo es. Y para terminar, os voy a hacer... ¿Entro directamente o tiene internet directo? No, creo que si no, ahora A ver. Mozilla, vale. Vale. Ah, sí. ¿Tienes que ponerlo? Bueno, pues yo básicamente lo que voy a hacer es una simulación de lo que puede hacer una OTRI cuando alguien le llega con un resultado de investigación. En este caso, vamos por generar algo muy sencillo, son las capsulitas estas de Nespresso, ¿vale? La máquina de café. Entonces yo tengo una en mi casa. Entonces, bueno, pues lo que sabemos es que, imaginaros que lo que sabemos es que esto se llama Nespresso, no sabemos más, y queremos averiguar la patente. Bueno, sabemos que es una cápsula de café, ¿vale? Vamos a ver cómo lo haríamos. Me voy a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Me voy a su página y veréis. Entonces, lo único que sé es que es Nespresso. No sé ni la empresa que es. Pues me voy aquí, localizador de marcas. Búsqueda por denominación. Sé cómo se escribe porque lo pone aquí. Nespresso. Vale. Más datos. Société de Productos Nestlé. Ya sé que es de Nestlé. Esto es lo que tienen protegido. Y lo tienen protegido en 3 clases. No es lo mismo proteger pues eso, un producto como puede ser distribución, aprovisionamiento, entrega de productos, servicio de restauración de bar, instalación de máquinas y aparatos para distribución de bebidas. Lo tienen en esas 3 clases, ¿no? Yo el ejemplo que pongo siempre en esto es Yamaha Motos y Yamaha Pianos. Pues
Uno es moto y otro podría. Bueno, vuelvo. Vale. Y ahora lo que quiero. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Sencillo. Como es. Bueno, vamos a de palabra. Resumen. Una café. Hay café. Busca la ¿vale? Alguna vez cápsula fe ¿salen? A una. Sí. Prepara. Ahora. Llegáis. Claro. Vale. Las figuras permiten ahora pregunta que no hay una eso ya es averiguación vamos eso primero que hay que hacer es ver porque solamente 20 que he dicho antes las patentes hay que pagar cantidades eso también se 4 situaciones podéis mirar formas. Mirar la pantalla. Sigue. Una española está ahora
España 70 euros de casa y 70 el hijo de público 0. Por ejemplo, la de solo en tal si tú servicio patente es que no tienes en mano, te vas a depende tú esa decía pagando una cosa los dos ¿quién? ¿Vale? Entonces, realmente que te alarga durante un licenciado que está un solicitante que no de la oficina 1.000 euros y oye, yo ya quiero en europea en Italia entrar en te vas a gastar entre 1.000 de se te por una 3 ya de acciones muy por ejemplo prácticamente habitación entonces mañana pero española hay una pena antes de hay inversión, es decir lo hacen tiene que tardar si lo español puede parecer, ¿no? O sea, sí, es la decir y comercial fuera de España. Imagínate que tú haces una se lo para la fábrica no importa vender no sí vamos desde vale bueno pues eso es muy que ya me pasó